Dios les bendiga, amados hermanos, la paz del Señor. Vamos a ver hoy, en el día de hoy, un tema muy interesante, un matrimonio conforme al corazón de Dios. Tenemos un ejemplo en la Escritura, que es la historia de Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Dice que él envía a uno de sus siervos a buscarle la esposa y le hace prometer que no va a tomar de las hijas de la tierra, sino ninguna mujer que no sea de su parentela, que no sea de las de su tierra. Le hace prometer que no va a tomar mujer para él de la familia de los cananeos, de los lugares donde él estaba en derredor. Y vemos que aún desde ese tiempo Dios ponía en el corazón de sus hijos no unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque esas cosas a la larga traen grandes problemas. Entonces sale este siervo en busca de una esposa. Vemos que el hijo no aparece en esta historia como él buscando la esposa, sino que esa tarea se la deja como a su padre, que su padre sea el que le busque esposa. Hoy en día los jóvenes, en todos los tiempos, hay algunos jóvenes que han permitido que Dios le busque su esposa. Otros jóvenes no le han permitido a Dios y han pagado las consecuencias de esta elección. Vamos a ver la historia. Hay historias en la Biblia que nos cuenta que justamente eso aconteció. Pasó, por ejemplo, en Esaú, que fue y se buscó una esposa y dice que fue de gran tristeza para sus padres porque buscó una esposa que era de los filisteos, una que era enemiga del pueblo de Dios, y eso trajo grandes tristezas a sus padres. Pero en esta historia vemos que Isaac no es él que sale a buscar esposa, sino que esa tarea se la deja a su padre. Que esta historia nos dé un ejemplo para que los jóvenes de hoy en día pueden darle ese lugar a Dios, buscar a Dios en oración y pedirle al Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, que Él sea el que prepare el camino. O sea que no salió el joven a hablarle a la joven ni a prometerle nada, sino que directamente, siendo ya bastante grande su hijo, ya incluso su madre habría muerto, era bastante grande, cuando el padre le busca esposa a Isaac. Entonces dice que este criado le promete a Abraham que no tomaría esposa de los cananeos. Vamos a leer un poco. Y entonces dice que sale este criado, haciéndole la promesa a Abraham su señor, y dice, tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. A la hora de la tarde, en que salen las doncellas por agua, le dijo a Dios, miren ustedes este detalle, le dice: Dios, Señor de Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, le pone una señal a Dios, dice, sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, también dice, daré de beber a tus camellos. O sea, le pone una seña a Dios y una contraseña. No solamente que le diera de beber a sus camellos, sino que también le dice, te daré agua, dice.
Dice, te ruego, dice, que me des agua para que yo beba, y entonces ella me va a decir, también daré agua de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu señor Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, de Nacor, su hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón nunca había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella le respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también, para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Aquí podemos ver la fidelidad de Dios con su siervo Abraham, el amor de Dios para su siervo, como el Señor responde a la petición, porque ellos confiaron en Dios primeramente. Isaac confió en su padre para que le eligiera esposa. Su padre confió en el siervo al cual él enviaba y lo encomendó en las manos de Dios. Dice que Abraham ya era muy viejo. Recordemos que Abraham tuvo a Isaac, que fue el hijo de la promesa, cuando ya era viejo. Entonces, este hombre estaba maravillado, dice, de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y entonces le preguntó, ¿de quién eres hija? Te ruego que me lo digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija del hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Entonces el hombre se inclinó y adoró a Jehová. Aquí vemos que fue más excelente la seña que Dios le dio, la señal de que esa era la mujer elegida. Muy importante esto, que primero se buscó a Dios antes de salir a enamorar a la joven. Que este sea un ejemplo para los jóvenes de hoy en día, jóvenes cristianos, que puedan poner a Dios en primer lugar y primeramente prepararse como aquel joven Isaac que pudo dejar todo en manos de su padre, todo en las manos de Dios. Dice que entonces el hombre se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, el Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová por el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre y a la fuente, cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre. Vino a él, y aquí que estaban con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa de Labán y desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies y también a los pies de los hombres que venían con él. O sea, no vino solo, sino que vinieron varios siervos a buscarle la esposa a Isaac. Vemos que no fue Isaac directamente, sino que puso a Dios en primer lugar.
Gloria al Señor. Dice, entonces le dijo, yo soy el criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas y camellos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mi parentela, a tomar mujer para mi hijo. Gloria a Dios. Y este hombre al final, bueno, cuenta toda la historia y él dice, termina adorando a Dios porque respondió. Y también entonces habla con la familia de esta joven y ve así claramente que no es el hombre el que buscaba esposa el que estaba allí presente, sino que era un siervo que había sido encomendado en las manos de Dios. Esta historia al día de hoy en día los jóvenes muchas veces ellos mismos por sus cuentas y después vienen las de lamentar. Por su cuenta buscan su propio esposo, buscan su propia esposa, su propia novia. Y eso muchas veces después es de lamentar. La palabra de Dios nos dice claramente, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Así nos dice el Señor para todos los jóvenes que están en edad de casarse, que quieren buscar esposa, pero deben de prepararse. Vemos que aquel joven Isaac se preparó, ya sea que estudies o trabajes, pero la persona que está buscando esposa debe pensar no en un noviazgo, en andar enamorando jóvenes o jóvenes enamorando a los chicos, sino a los hermanos, sino directamente buscar a Dios. ¿Para qué? Para que sea un matrimonio conforme al corazón de Dios. Pero vemos que en esta historia se le puso a Dios en primer lugar, le puso a Dios en primer lugar y se encomendaron a Dios, tanto el padre como el siervo y como el joven que no aparece en la historia como él, pretendiendo él buscarla por sí mismo, conquistar él la joven por sí mismo, sino que dejó todo en las manos de Dios. Esto es una reflexión al día de hoy. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Es una reflexión al día de hoy, amados hermanos. ¿Por qué? Porque lo que se hace sin pensar al final termina en un dolor de cabeza, en un padecimiento, en un sufrimiento. El matrimonio que es diseñado por Dios es de gran bendición para una persona. Encontrar la mujer o el marido que Dios ha creado para cada uno es recibir el favor y la bondad del Señor, dice la Biblia en Eclesiastés. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. También Proverbio 18:22 nos dice, el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. ¿Por qué el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos? Porque el mundo, hermanos, está lleno absolutamente de dificultades. Lo que en un primer momento puede ser que tú estés muy entusiasmado con una joven o una joven esté muy entusiasmado con un hermano, pero después al final, aún dentro del Evangelio, muchas veces la persona no está firme y solo el Señor sabe el final de esa persona, porque tú puedes ver una flor muy bonita, una plantita muy hermosa,
pero tal vez esa plantita tiene sus espinas. Tal vez esa rosa se ve bonita, pero tiene sus espinas. También hay frutos que se ven muy bonitos, pero cuando tú los comes te producen malestar de estómago. ¿Por qué? Porque algunos son hasta venenosos y solo comerlos la persona es mortal. Mata tu vida espiritual con Dios para siempre. Muchas veces he sabido de casos de personas que por buscar a la persona equivocada terminaron en el mundo. Terminó esa persona sacándola al joven o a la joven, siendo ministro, un siervo, una sierva de Dios, terminó sacándolo de la iglesia, terminó sacándolo de la presencia de Dios, matando su vida espiritual, matando su ministerio. Y si no es por la misericordia de Dios, esa persona nunca más se levanta. He sabido de muchos casos de estos hermanos y por eso es que al día de hoy estoy trayendo esta escritura. La escritura dice en 2 de Corintios 6:14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz y las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. A veces la persona puede parecer muy buena, puede parecer muy piadosa, pero solo Dios que conoce el corazón. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor. El hombre y la mujer de Dios deben ya estar pensando que si están en edad de casarse, dice, bien hace, dice que es bueno que el hombre no esté solo. Y también dice el padre o la madre que da a su hijo en matrimonio, siempre que sea en el Señor, eso está bueno. Pero debemos, amados hermanos, de orar a Dios y pedirle al Señor confirmación. Vemos que este siervo de Abraham le pedía a Dios una y otra confirmación para saber si esa era la persona. A veces los hijos, los jóvenes no escuchan estos consejos de la palabra de Dios, pero son consejos sabios. Por eso dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque esas pasiones ciegan y no dejan que el Espíritu de Dios trabaje en nuestros corazones, haga la obra perfecta para indicarnos cuál es el camino. Es muy importante poner nuestros deseos en las manos de Dios. Dice que el Señor, cuando nosotros hacemos su voluntad, entonces por añadidura el Señor nos dará aquellas cosas que nosotros necesitamos cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Y es algo muy, pero muy importante el hecho de buscar la persona con la cual vas a servir a Dios hasta el final de tus días. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es para un día, sino que es para siempre, como dice la Escritura, hasta que la muerte los separe. Es muy importante poner en oración, en ayuno, buscar a Dios en primer lugar, pedir a Dios confirmación una y otra vez, y no solamente dejar llenarse por los ojos, por lo que uno ve, por lo que a uno le parece, sino pedirle confirmación al Señor para ver si esa es su voluntad, para ver si en realidad esa es la persona que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque esa persona puede sacarte de los caminos de Dios
y lo que tú pensaste que iba a ser de bendición termina siendo como le pasó a Sansón, que él pensó que esa era su Dalila, que esa Dalila era la que él quería. Le dijo a sus padres, esa es la mujer que yo quiero, dice, esa es la mujer. Bueno, siguió con esa mujer, pero esa mujer lo engañó, perdió sus ojos y perdió por último hasta la vida. Le sacaron los ojos, perdió la visión, perdió también el servicio, el llamado a Dios. Esa era su debilidad, las mujeres. Y eso fue lo que lo perdió a Sansón. Es una historia también de amor, una historia pero muy triste, porque esa persona termina sin ojos, termina destruido, termina sin servicio, sin ministerio a Dios. Y vemos que al final recién al final el Señor le responde en su oración, le pide misericordia a Sansón y allí Dios le devuelve las fuerzas. Que ese no sea tu caso, amado hermano o amada hermana. Pon a Dios en primer lugar en todo lo que vayas a hacer. Hay siervos de Dios que han estado orando 1 año, 2 años para pedir confirmación si esa es la esposa o si no lo es, y viceversa. Así que bueno, que Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta palabra que hemos compartido al día de hoy sea de ayuda para tu vida espiritual. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, es el consejo de la palabra de Dios. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén y amén.